se encuentra con nosotros el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz. Él nos va a platicar con relación al trabajo que desempeñó durante estos años al frente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Su periodo culmina el próximo 14 de abril. Buenas noches, licenciado José Luis Armendáriz. Buenas noches al auditorio. Platíquenos, ha sido una experiencia, imagino, de multicolor, por llamarlo de alguna forma, el estar al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Le tocan buenos tiempos, malos tiempos, en fin, ha sido toda una aventura estar al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Platíquenos acerca de esta experiencia. Bueno, fue una experiencia, nos tocaron en el 2008 tiempos muy difíciles, 2008, 9, 10, todo el primer semestre del 2011 fueron tiempos muy difíciles, y difíciles en el sentido de que tienes que dedicar demasiado esfuerzo, demasiado tiempo institucional hacia la seguridad pública, hacia la procuración de justicia, cuando quizás podrías decir, bueno, debería estarle dedicando este tiempo más al fortalecer la cultura de los derechos humanos, fortalecer la enseñanza de los derechos humanos, la capacitación a servidores públicos. Sin embargo, te ganaba la demanda de los asesinatos, homicidios, robos de vehículos, y esto te atraía la mayoría del tiempo institucional, detenciones de personas, en el seguimiento de este tipo de casos. Entonces, con independencia, desde luego que fueron tiempos aparte peligrosos, fueron tiempos donde se amenazó a un número importante del personal de visitadurías de la comisión. Entonces, te absorbe demasiado tiempo este tema, que desde luego es importante, ¿no? Pero que muchas veces es un tema emergente, es decir, no contabas con él en el 2006 o el 2007, es un tema que emerge, que te absorbe la mayoría del tiempo y te hace desviar recursos o desviar recurso humano o material que tenías contemplado para otra área, dedicarlo a estos temas. Sin embargo, creo que en gran medida se ha superado este contexto, y esto permitirá, ahora sí, enfocar otros esfuerzos hacia lo que yo consideraré más prioritario, que es la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos. Vamos a hacer una retrospectiva. ¿Cómo llega José Luis Armendáriz a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? ¿En qué fecha llega? ¿En qué circunstancias llega usted ahí? Bueno, mira, la comisión se crea en 1990. La comisión atravesó en su origen, en su consolidación, por situaciones muy difíciles, un presupuesto muy bajo. Todavía para el año 2000, 2001, 2002, la comisión ocupaba el cuarto lugar de las instituciones en México con el presupuesto más bajo. Únicamente la comisión de Chihuahua tenía más presupuesto que Baja California Sur, que Colima y que Nayarit. Entonces, ¿eso en qué se traducía? Se traducía también en un protagonismo menor. Te dedicabas exclusivamente a quejas, y quejas básicamente en el área de la seguridad pública. Yo llego a la comisión un 8 de marzo de 1999 a invitación. Acababa de ser designado el 9 de febrero de ese año el licenciado Oscar Francisco Yáñez Franco. A invitación de él, llego a la Secretaría Técnica Ejecutiva en el edificio allá en 10ª y Mina. Era un organismo pequeño, básicamente había la oficina de Chihuahua, la de Ciudad Juárez y una oficina receptora en Ciudad Madera. Era lo único que existía de la comisión. Había algunas representaciones en algunos municipios, pero eran representaciones honorarias, y con un presupuesto muy bajo, bajísimo, de tal manera que el protagonismo de la comisión era menor. La comisión tenía que apoyarse mucho en estudiantes, prestadores de servicio social, para cubrir algunas áreas esenciales del organismo. Así es como llegamos. Los primeros años fueron complicados, 2000, 2001, 2002, el 2003, el Congreso del Estado autorizó un aumento en el presupuesto y que se aperturaran 2 oficinas más en Hidalgo del Parral y en Ciudad Cuauhtémoc. Esto permitió el conocimiento, la cercanía de la comisión hacia otras zonas del Estado, y desde luego esto se traducía en una mayor recepción de quejas y en una mayor presencia institucional, ¿no?
15 años entonces dentro de este organismo, 15 años que pues usted lo vio crecer, este organismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Cree usted que se le ha quitado ya la etiqueta de defensora de delincuentes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Mira, creo que estamos en ese proceso. Sí ha habido un crecimiento exponencial por vencer ese estigma. Creo que a la fecha la comisión es más considerada en un contexto más amplio, es decir, una institución a donde puedo recurrir cuando considere que ha sido afectado cualquier derecho de mi ámbito personal o de mi ámbito familiar o de mi ámbito comunitario. Sin embargo, todavía es un reto, hay que seguir avanzando en este contexto de vencer el estigma de un organismo que defiende delincuentes, como se le conoce en muchos sectores todavía de la sociedad. Fue parte del esfuerzo. Creo que el esfuerzo lo centramos en dos aspectos muy importantes. Uno, expandir el concepto de derechos humanos hacia los diferentes sectores sociales, es decir, concebir a los derechos humanos como una herramienta, como una espada y un escudo del que puedo echar mano frente a cualquier acto de servidor público o del servicio público, y unos derechos humanos que puedo recurrir a ellos en cualquier ámbito que me obstruya, me niegue o me viole un derecho. Creo que el concepto de derechos humanos ha crecido socialmente, se ha expandido para dejar aquel viejo concepto donde yo puedo recurrir a los derechos humanos cuando tenga problemas con la ley o se me acuse de un delito. Es decir, expandir ese concepto. Y el otro aspecto es este que señalas tú, vencer ese estigma que ha sido muy complicado de considerar a la comisión como un ente defensor de delincuentes, para considerarlo como una institución que tiene que ver y que lucha por la calidad de los servicios públicos, pero también que lucha por el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas en todos sus ámbitos. Creo que aquí son dos aspectos muy importantes que se tienen que ir consolidando socialmente. No podemos hablar de que la comisión hizo todo. Aquí reconozco yo el trabajo que han hecho organizaciones de la sociedad civil, que han hecho los medios de comunicación para ir compenetrando esta concepción de los derechos humanos en un sentido social tan amplio, pero creo que ese es el gran avance, ir consolidando, ir posicionando los derechos humanos socialmente. Los derechos humanos ahí están escritos. ¿Los vivimos, los respetamos, los ejercemos, los disfrutamos? Mira, indudablemente los derechos humanos son inherentes a la persona. La persona los tiene aún y cuando no se dé cuenta que los tiene. Esa es la magia del derecho, ¿no? O sea, algo que tienes aún sin darte cuenta que lo posees. Entonces, el derecho ahí está, es intrínseco a la naturaleza. Por la propia y sola circunstancia de ser persona, ahí tengo yo un cúmulo de derechos. Pero para que estos sean eficaces socialmente, tengo que conocerlos. Y aquí es donde la comisión tiene que hacer una tarea, la tarea de difundirlos, de enseñarlos, de promoverlos. Los medios juegan un papel importante en ello. Entonces, el siguiente paso es conocer los derechos. Una gran pregunta es, ¿cuántos derechos tengo? ¿Cuáles son? Aquí es el primer reto, conocer los derechos. El siguiente paso, diría yo, es creer en los derechos. Es decir, los tengo, pero hay muchas personas que saben que tienen derechos, los conocen perfectamente, pero no creen en los derechos. Dicen, no, este mundo no se mueve por derechos, este mundo se mueve por palancas, se mueve por influencias, etcétera. Entonces, anulas automáticamente, porque la fuerza de los derechos está en creer, como muchas cosas que son de asunto de construcción social, tienes que creer en ellos, si no, no son fuertes. Pero no nomás falta creer, sino hay que confiar en ellos. Confiar como la mejor forma de cambiar el mundo a través de los derechos. Confiar en los derechos como la mejor garantía de avanzar en mi autorrealización como persona. Entonces, estos conceptos de creer, de confiar, ¿sí?, de tener esa creencia y esa confianza en los derechos, ahí es donde está el gran meollo del asunto. En todas partes del mundo, las personas tienen derechos humanos. En todas partes del mundo, las personas conocen los derechos en cierta medida, algunos más, unos menos. Pero las grandes sociedades que tienen consolidada una cultura de la legalidad, donde se respira y se respeta la ley, hay algo muy importante: tienen un alto nivel de credibilidad y de confianza en los derechos. Es decir, la fuerza del derecho está en creer en ellos.
En estos años que usted ha estado al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿ha cumplido con esa tarea de difundir los derechos humanos, de hacerle creer y confiar a la gente en los derechos humanos? Mira, es una tarea compleja, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Es compleja porque habrá alguien que diga, no, pues la comisión debería ser un ente más fuerte. Sí, pero aquí quiero pensar algo, no depende de mí exclusivamente. La institución es fuerte en la medida en que la ley la haga fuerte, ¿sí? Cosa diferente es que tuvieras todas las facultades en la ley y no las ejercieras. Entonces, aquí es un punto importante, la institución tiene que ser fuerte, tiene que hacer presencia, pero también la institución tiene que reflejar la imagen de la fuerza hacia el exterior, es decir, que se consoliden los testimonios ciudadanos, es decir, que una persona diga, oye, yo creo en los derechos porque cuando a mí se me violaron, yo recurrí a la comisión y a mí me auxiliaron. Es decir, el testimonio social juega un papel importante para esa repercusión de la creencia y de la confianza en los derechos. Entonces, podría decir que hicimos nuestro mayor esfuerzo en ese contexto. Quizás a lo mejor, alguien decía, a lo mejor faltó más protagonismo, a lo mejor faltó más contundencia. Bueno, aquí hay que precisar algo. La comisión es un ente intermedio entre la autoridad y los ciudadanos. Es decir, es un ente en ocasiones mediador, pero la comisión tiene que tener una particularidad, tiene que ser un ente muy incluyente. La comisión tiene que tener puertas abiertas hacia todos los sectores y actores sociales. Y en este contexto, ¿qué encontramos? Que vas a encontrar sectores y actores sociales de avanzada, liberales, pero también vas a encontrar sectores y actores sociales más conservadores, y vas a encontrar sectores y actores sociales de centro, pero no te puedes cargar de manera desconsiderada o desracional hacia un contexto. Tienes que buscar esa inclusión de todos los actores y tienes que lograr puntos intermedios, acuerdos, consensos. Tienes en veces que tolerar, hay veces que hay que avanzar, hay veces que hay que posicionarse. Entonces, es una actividad compleja que muchas veces pretender evaluar su trabajo en base a popularidad no es muy bien factible. ¿Por qué razón? Porque la comisión, al ser un ente intermedio entre la autoridad y la ciudadanía, hay ocasiones en que puedes darle la razón a la autoridad y el ciudadano o la ciudadana considerará que no es eficaz ese organismo. O hay ocasiones en que la comisión da la razón a la ciudadana o al ciudadano, y claro, la autoridad va a decir, no, la comisión se extralimitó en sus funciones. Entonces, es una actividad compleja estar en ese punto intermedio, donde tienes que ser muy escrupuloso de no contaminarte subjetivamente hacia un lado u otro. Es decir, que la objetividad, la ley, la ética y la razón sean las que te marquen el camino para que estés en una posibilidad de decir, usted tiene la razón, ahora no la tiene, ahora la tiene este sector. Entonces, es una actividad compleja, es una actividad en donde los derechos humanos también pueden estar propensos a politizarse. Es decir, a que en un momento dado pretenda sectorizar hacia un rumbo. Entonces, el organismo tiene que estar muy alerta en ese sentido. Tenemos que tener muy conscientes que nuestra misión es la ley, la ética y la objetividad como forma de actuar, ¿no? Y que si no tenemos evidencia, no tenemos prueba, no podemos pronunciarnos en ese sentido. ¿Qué sí se cumplió y qué deja pendiente del proyecto original que presentó cuando ingresa como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Fíjate que yo creo que un aspecto importante es que abrimos otro nuevo frente en la comisión que antes no existía, el tema de los medios de comunicación, donde el organismo echa mano de los medios, no en el apoyo que le hacen perfectamente bien todos los medios exteriores, sino incursionar en este tema. Es decir, creo que un aspecto importante es el canal de televisión por internet, es un aspecto importante de la comisión que nos da un liderazgo no nomás nacional, nos da un liderazgo internacional en este contexto, ¿no? Otro aspecto es que logramos incursionar produciendo materiales. Iniciamos la producción de una serie infantil, una serie juvenil, producimos algunos materiales que ahí están en YouTube, que están actualmente en las redes sociales. Iniciamos el monitoreo de cárceles a distancia, que nadie más los tiene, actualmente San Luis Potosí, pero en su inicio la Comisión de Chihuahua fue la primera en el mundo. Entonces, en este contexto creo que marcamos un liderazgo
que actualmente nos vienen a empezar a seguir otros organismos, ¿no? Creo que ese es el gran futuro de los medios, de los derechos humanos, la alianza con los medios de comunicación, la alianza con formas de comunicación masiva y a distancia, para poder generar ese gran espectro, ¿no? Ahora, ¿qué no hicimos? Mira, quizás debimos de haber trabajado más en compenetrar la cultura de los derechos humanos en el sistema educativo, trabajar más en la formación de los derechos humanos en el servicio público, impulsar más la creación y el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, llegar a todos los rincones, en todos los municipios, porque muchas de ahí es donde más se requiere el derecho, se requiere el conocimiento de este y su defensa, ¿no? Creo que ahí hay un gran futuro, es decir, hay una gran tarea por avanzar, seguir produciendo materiales, seguir produciendo contenidos en audio y en video para lograr una consolidación mayor del conocimiento de los derechos humanos. ¿Se va contento, satisfecho? ¿Cuál sería su mensaje a los ciudadanos, a las mismas autoridades durante estos años que usted estuvo al frente? Fíjate que en un plan ambicioso diríamos, bueno, siempre quedaron cosas por hacer, se quedan muchas cosas en el tintero, siempre habrá temas que hacer en materia de derechos humanos. Estuviéramos hablando en el año 2500, te aseguro que el que estuviera en el área de derechos humanos diría que hay siempre que hacer, porque el trabajar con la naturaleza humana, el seguir impulsando este proceso que le hemos llamado nosotros de humanización, siempre hay tareas, claro, tareas que van a ir evolucionando de las violaciones grosas a trabajos finos, ¿no?, de formación en derechos humanos, pero yo creo que en un afán objetivo se obtuvieron logros importantes. Estamos dejando una comisión financieramente bien establecida, incluso con ahorro presupuestal de años anteriores, no nomás con la provisional, con el presupuesto actual, con un gasto racional, es decir, el gasto que se lleva hasta hoy, 7 de abril, es el gasto que corresponde del flujo hacia esa fecha. No andamos excedidos ni traemos un subejercicio. Creo que se queda una plataforma, una comisión con una plataforma muy sólida socialmente. Hay una base para iniciar y detonar cualquier proyecto que se inicie. Se queda una comisión muy ligada y vinculada con organizaciones de la sociedad civil. Se queda un organismo con presencia en 7 oficinas diferentes en el estado, que eso nos da una cercanía importante. Se queda un organismo con producciones de materiales, un organismo que deja huella en la producción de materiales de audio y video. Quizás el siguiente ejercicio es la producción de textos. Y digo producción de textos porque habíamos avanzado ya considerablemente en la elaboración, al menos había un proyecto para 3 libros producidos con materiales, con contenidos de la comisión, uno de ellos muy novedoso a nivel nacional, y digo novedoso a nivel nacional porque no lo tiene ninguna otra comisión en México, y que habíamos logrado ya sistematizar las alrededor de 1120 recomendaciones que ha emitido la comisión en estos 23 años de vida, sistematizados por municipio, por quejoso, por derecho violado, por autoridad señalada, es decir, todas las recomendaciones clasificadas, y que el proyecto era haber elaborado un texto con fines educativos, pero más que educativos, con fines de investigación. Es decir, un texto que sirviera de base para impulsar el trabajo de investigación en derechos humanos a nivel universitario. Al contener toda esa información y toda esa base de datos, perfectamente puedes trabajar en la elaboración de tesinas, en la elaboración de trabajos de tesis, de investigación de posgrado, y creo que ese es la siguiente fase, el siguiente paso que tiene que dar la comisión, es decir, sin dejar de atender el tema de quejas, sin dejar de atender la enseñanza de los derechos humanos, ahora tenemos que impulsar la investigación en derechos humanos a nivel universitario. Pues bien, no me queda más que agradecerle que haya atendido nuestro llamado, y pues vamos a estar al pendiente de sus proyectos personales. Muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecer a este medio en particular. Sabemos que siempre estuvimos por ahí en los noticieros, alguna nota dando un seguimiento a una recomendación, algún posicionamiento de alguna declaración nuestra, alguna declaración de seguimiento de algún caso, y eso es muy importante, ¿no? Parte de este crecimiento del organismo se lo debe a medios como este, que siempre tuvieron a la comisión en alguna nota,
pendiente de seguimiento de casos. ¿Y eso qué te gana? Pues te gana que socialmente te tengan presente, que consideren a la institución como un ente activo, un ente que está promoviendo, que está defendiendo, que está proponiendo. Pues bien, ahí lo tiene usted, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz. Vamos a una pausa y regresamos.